Bueno, ¿qué tal? Mi nombre es Ricardo Aguirre y llevo la representación comercial de Yuhuan en México e Hispanoamérica. Yuhuan básicamente desarrolla su propia tecnología y ha tenido un número muy relevante de premios dentro de sectores especializados. Esta maquinaria es específica para componentes de alta precisión o básicamente cualquier parte, cualquier componente, cualquier refracción que pueda soportar una variación mínima en cuanto al tamaño. Estamos hablando realmente de componentes de muy alta precisión, muchas veces son componentes de motor que se utilizan tanto para el sector automotriz o para componentes automotrices o componentes aeronáuticos, aunque también se utilizan en electrónicos y muchas otras industrias. De hecho, Apple es una empresa que utiliza nuestra tecnología para hacer al menos un par de componentes esenciales y muy visibles dentro del iPhone. Básicamente, si tienen un celular, si tienen algún automóvil, alguno de los componentes que tienen estos equipos ha pasado por un proceso industrial donde está involucrada la maquinaria que produce y desarrolla Yuhuan. Yuhuan es una empresa pública totalmente especializado. La manera de trabajar es totalmente codo a codo con el cliente, analizando los componentes específicos, cuáles son las expectativas, cómo trabaja la línea de producción, cuál es la aplicación. Es un servicio muy desarrollado, muy a la medida del cliente, debido a que hay una serie de procesos dentro de la cadena de suministro que dependen de este tipo de componentes. Y esto solamente es posible a través de una empresa como Yuhuan que desarrolla su propia tecnología, misma que vive dentro de una serie de al menos 90 patentes, más de 90 patentes, además de otros modelos de mejora. Y es sin duda una de las empresas más relevantes dentro de la región Asia-Pacífico y está creciendo muy rápidamente dentro de Estados Unidos. Ahora, frente a nuestra región, en esta evolución que tenemos en el comercio mundial, para México representa una oportunidad muy importante para mejorar o para incrementar los porcentajes de componentes producidos de manera local sin sacrificar la alta precisión, sin sacrificar la calidad y totalmente integrados dentro de nuestra región México y Norteamérica. Algunas de las aplicaciones más típicas, muy frecuentes, digamos, en el sector automotriz son estas: anillos de pistón, valeros, bielas, rotores, carcasas, básicamente todos estos componentes que permiten muy poca variación, porque por el mismo comportamiento, por el mismo funcionamiento, por la misma ingeniería de detalle, de precisión, el margen de error puede ser mínimo. Y es por eso que el portafolio de clientes con los que contamos al día de hoy es muy especializado dentro de determinados sectores. Y estos son realmente solo algunos. Ahora, ¿cuáles son estos productos? Básicamente tenemos las maquinarias especializadas para grinding o para rectificación, que este es básicamente nuestro producto estrella y donde voy a estar hablando un poquito más a detalle, hablando de algunos casos de éxito, pero también tenemos las maquinarias especializadas para lapeado y pulido. Yo cuando hablo de estas son finalmente familias de productos, porque cada necesidad es diferente. Existe, por supuesto, un portafolio de máquinas que se pueden consultar en nuestra página web. Y adicionalmente tenemos un tercer gran eslabón que es la parte de un equipo inteligente, que termina siendo una integración, una línea de producción automatizada donde tomamos diferentes componentes de acuerdo, insisto, al proceso de producción, al proceso de manufactura de determinados componentes. Básicamente estas máquinas de rectificado para alta precisión tienen muchas aplicaciones, insisto, sector aeronáutico, sector automotriz, que son sumamente relevantes para México, pero obviamente hay muchos otros casos de éxito que podemos ver y entrar un poquito más a detalle. La maquinaria para rectificado, para grinding, CNC de alta precisión, las familias pues son muy variantes, ¿no? Dependen sobre todo de cuál es la necesidad de la ingeniería que se esté desarrollando. Insisto, hay una serie de equipos que ya existen que pueden ser totalmente customizados a la medida del cliente. Es por eso que es muy importante poder entender cuál es el requerimiento, y la única manera que podemos tener un primer aproximamiento es entender su diseño, tener un dibujo del componente y entender cuál es la necesidad particular que tiene. Básicamente, para poder entender un poco esta tecnología, tenemos que entender un poco cuáles son los componentes principales. Por supuesto, estas cabezas de rotor que finalmente son las que están haciendo la remoción del exceso de material, la parte del grinding propiamente, que finalmente es un consumible que se está desgastando, y ahí depende mucho. Es finalmente la que aplica los materiales abrasivos,
para que se logre hacer esa remoción de material, ese, lo voy a decir, desbastado, ¿no? Que podemos ir haciendo hasta llegar al nivel de precisión que nosotros requerimos, además de un carrier, de un alimentador que está rotando, que puede ser de diferentes maneras, puede ser un carrusel, puede ser como una forma de ser que no me está rotando la pieza, insisto, depende mucho ahí de la necesidad del componente. Por supuesto, pues estos equipos necesitan líquidos, necesitan agua, por lo cual vienen integrados con un sistema de filtrado muy eficiente que finalmente separa el contenido material y el contenido sólido, lo deja en un repositorio, y el contenido líquido no nada más lo filtra, sino que además lo recicla para hacerlo muy costo eficiente y obviamente pensado un poco en temas de sustentabilidad. Hay diferentes motores o diferentes plataformas para utilizar CNC. Normalmente los que más se utilizan es Mitsubishi o Siemens. Sin embargo, hay otras tecnologías, hay otros fabricantes que se pueden adaptar. Y hay algunos clientes de manera muy particular que incluso llevan esto a un Marpos, que es básicamente tener métricas muy detalladas de cómo se está comportando la máquina, cuáles son los componentes, cuál es el tiempo que está tomando, tomar toda la parte de la analítica para llevármela a un algoritmo de Big Data, algún algoritmo incluso de Machine Learning, y poder estar haciendo una minería de datos con todo lo que proviene directamente del equipo. Hay algunos casos de éxito, creo que vale la pena destacar. Digo, va a ser algo realmente muy sencillo y aquí vamos a depender o entender un poco cuáles son estas variables, ¿no? Cuántas pasadas se necesitan, cuántos ciclos, cuál es la expectativa de la gente de operaciones, de la gente de producción en cuanto a los volúmenes de piezas que se quieren hacer y, por supuesto, cómo es mi materia prima y cuáles son los niveles de remoción de material que yo tengo que lograr para estar dentro del estándar esperado. Por eso es importante entender cuál es la necesidad de manera muy consultiva. Tenemos una serie de casos y aplicativos en la parte de valeros o rodamientos, como también se le conoce, y esto pues, nos puede dar un poco también algo de perspectiva acerca de las aplicaciones. En este caso, un ejemplo de otro tipo de rectificado con Timken utilizando un abrasivo. Obviamente, los pads que hacen la remoción del material pueden ser de diferentes materiales. La resina es uno probablemente de los más costo eficientes. Sin embargo, insisto, cada necesidad es diferente, cada variación y cada proceso de producción es totalmente diferente y es por eso que es sumamente importante lograrlo entender antes de empezar a hacer alguna propuesta. También tenemos la posibilidad de utilizar componentes de diferentes tamaños. Hay diferentes modelos de máquinas, diferentes familias. Incluso si puede ser con un pad solamente arriba de una sola cara o puede ser de las dos caras, que pueden ser incluso de 5 ejes para poder hacer un acabado mucho más fino, pero de nuevo, depende mucho del requerimiento de cada cliente. Las otras dos familias que también son muy interesantes es la parte de lapeado y pulido, que es otra familia totalmente diferente. Aquí es donde hablamos de casos de éxito definitivamente como el que tenemos de Apple, además del equipo inteligente donde estamos haciendo servicios customizados. Estos son mis datos de contacto. Estoy muy interesado en poder platicar con ustedes y espero podamos trabajar.